Se logra ver, ¿cierto? Me confirman con un like. ¿Sí? Ya, muchas gracias. Listo, entonces, vamos a comenzar con enfermedades del pericardio. Vamos a ver el contenido, la introducción, cuáles son las enfermedades que se engloban dentro, la epidemiología, la fisiopatología, la clínica, el diagnóstico y un poco sobre el tratamiento de estas enfermedades. Bien, los objetivos, vamos a proporcionar una comprensión clara y concisa de cuáles son las enfermedades del pericardio. Allí vamos a tener a la pericarditis aguda, al derrame pericárdico, al taponamiento cardíaco. Vamos a ir viéndolas poco a poco. Vamos a explicar los detalles o mecanismos fisiopatológicos y además relacionarlos con las manifestaciones clínicas y con el diagnóstico. Y bien, dentro de las enfermedades del pericardio, vamos a tener a la pericarditis, que su propio nombre lo dice, itis, va a ser inflamación del pericardio. Esa es la definición de la pericarditis. Voy a empezar a dibujar. Bien, entonces la pericarditis va a ser la inflamación del pericardio. Y el pericardio va a ser ese saco, esa bolsa que va a tener dentro del corazón, ¿no? Tiene diversas partes o capas. Tenemos al pericardio fibroso y al pericardio seroso. Y dentro del seroso tenemos a una hoja parietal y una hoja visceral. En medio de estas hojas vamos a tener a la cavidad pericárdica. Y esta cavidad pericárdica siempre va a tener líquido, entre 15 a 50 mililitros. ¿Sí? Eso es lo normal. Entonces, cuando tenemos más de este líquido, vamos a hablar que es un derrame pericárdico. ¿Por qué derrame? Porque está aumentando el líquido en una cavidad, ¿no? Que es la cavidad pericárdica. Entonces, mayor a 50 mililitros es un derrame pericárdico. En la pericarditis también puede estar al mismo tiempo con un derrame pericárdico, pero la pericarditis en sí es la inflamación del pericardio. Bien, ¿cómo la clasificamos? Vamos a clasificarla según la clínica. Podemos ver que puede ser aguda, subaguda, crónica. Esas son las tres, ¿no? Y la recurrente o recidivante. En aguda, es de nueva aparición, vamos a tener menor a 4 o 6 semanas, menor a esta. Subaguda vamos a ver que es una clínica entre 4 y 6 semanas hasta 3 meses, menor a 3 meses. Y la crónica va a ser una duración de síntomas más de 3 meses. En algunas bibliografías también se dice 6 meses, pero esta es la más actualizada que he encontrado. Y la recurrente va a ser la recurrencia de la enfermedad, una recaída en un periodo de por lo menos de 4 o 6 semanas. Esa es la clasificación según la clínica. Y vamos a tener también una clasificación de acuerdo a la etiología, por ejemplo. Y aquí tenemos la infecciosa y no infecciosa, que es la principal clasificación y etiología. En la infecciosa vamos a tener dentro la más común, viral. Infeccioso va a ser el 80-85%. Y dentro vamos a tener a la viral. ¿Cuál va a ser el virus más común? El Coxsackie B. Coxsackie B. También tenemos virus del herpes, de la gripe, puede ser influenza, adenovirus, virus de la hepatitis C, VIH, parvovirus B19, SARS-CoV-2, ¿no? Estos pueden ser virus que pueden causar pericarditis aguda. No virales, o sea, pero igual infecciosas, las bacterianas, y en países de desarrollo o en vías de desarrollo vamos a tener la tuberculosis, ¿no? Que más que todo va a estar en pacientes inmunosuprimidos, puede ser común en pacientes con VIH también, una pericarditis por tuberculosis. Y también otros de las bacterias, la Klebsiella burnetii. Rara vez es fúngica y parasitaria. En no infecciosas, de ahí vamos a tener dentro de las autoinmunes, a las neoplásicas, post cirugía también, hay también post trauma, todos estos tipos de pericarditis. En cuanto a no infecciosa, autoinmune, esas son 10%, y ahí vamos a tener principalmente al ES, lupus eritematoso sistémico, y a la artritis reumatoide. En mayor cantidad en lupus, y luego sigue la artritis reumatoide. Otras también puede ser esclerodermia, poliarteritis nodosa, todas estas enfermedades autoinmunes. También hay pericarditis neoplásica entre un 5 a 7%. Entre ellas vamos a tener no tumores primarios, sino más que todo secundarios. Por ejemplo, cáncer broncogénico, cáncer de mama, linfoma, de Hodgkin, no Hodgkin, no Hodgkin. También vamos a tener otros tipos de neoplasias, que vamos a ver poco. Metabólicos, la uremia. Una pericarditis urémica es criterio de diálisis, también tenemos que recordar eso. Por ejemplo, puede haber pericarditis por un mixedema,
Y relacionado a drogas, ¿qué drogas? Puede ser la procainamida, la penicilina, la fenitoína. Pero, ¿qué quiero aquí resaltar? En las nuevas bibliografías, la etiología principal es la idiopática. Idiopática, pero a la idiopática le dicen también viral, o sea, lo toman como sinónimo. Antes no se tomaba así, sino que era idiopática y aparte estaba viral. Ahora, por ser idiopática, probablemente dicen que es viral, pero no está comprobado. Entonces, cuando les pregunten cuál es la principal etiología de una pericarditis, responden idiopática. Es idiopática. La principal etiología de una pericarditis es idiopática. Principalmente dentro de las idiopáticas, las virales. Y de los virus, el Coxsackie-B. ¿Listo? Y aquí tenemos una clasificación para que lo vean bien. Idiopática está en primer lugar y esta es la principal etiología, es decir, que no se sabe cuál es la razón, eso significa idiopático. Infeccioso bacterial, viral, fúngico, parasitario, enfermedades inmunes, como les dije, lupus, artritis reumatoide, la radiación postoperatorio, la malignidad como el cáncer, un mesotelioma, un osteosarcoma, etc. Metabólicos como la uremia y farmacología. Entonces, aquí en la siguiente diapositiva tengo uno que aquí van a ver más detallado, toda la etiología. En cuanto a la etiología, como les dije, idiopática, ¿no? Principalmente. Y aquí nos dice, etiología desconocida no específica, probablemente vírica. Por eso es que ahora se toma como sinónimo. Si dijeras una etiología viral o etiología idiopática, lo toman como sinónimo. Y dentro de las infecciosas vamos a tener a la vírica, Coxsackie-B, recuerden, Coxsackie-B, ese es el principal en los virus. Bacteriano, en países en desarrollo, vamos a tener a cuál, al Mycobacterium tuberculosis, y otros virus, otras bacterias, mejor dicho. Fúngica, poco frecuente, pero también se puede dar en inmunocomprometidos, Histoplasma capsulatum, cándidas, todas estas. O también por Echinococcus granulosis en parasitarias, y eso es en cuanto a las infecciosas. No infecciosas, también, aparte de las autoinmunes, como lupus y artritis reumatoide, tenemos una pericarditis post-infarto. Y si le decimos que es post-infarto en 1 a 3 días, acuérdense, días, vamos a hablar de una pericarditis aguda temprana. Pero hay una pericarditis, y allí quiero que participen, que es, bueno, es un síndrome, ¿no? Que es una pericarditis cuando después por lo menos de 1 a 1 mes después del infarto. ¿Recuerdan cuál es? No sé si se comentó en el tema de infarto. Hay una pericarditis que se va de 1 semana a 1 mes en ese tiempo, ya no días, de 1 a 3 días. No es una pericarditis aguda temprana, sino que es una pericarditis después de 1 semana del infarto, a partir de 1 semana a 1. ¿Cómo se llama ese síndrome? ¿Se acuerdan? Bueno, a ver, los espero en el chat o en el audio. Entonces, es el síndrome de Dressler. ¿Recuerdan? Síndrome de Dressler. Vamos a escribirlo. Esta es una pericarditis post-infarto, pero a partir de 1 semana a 1 mes. Es como para resolver eso. Y cuando es de 1 a 3 días, es una pericarditis aguda temprana. ¿Ya? Listo. Entonces, la uremia ya les expliqué, neoplasias malignas, también tenemos otras causas que aquí ustedes pueden leerlas allí muy detalladas. Es una tabla bastante completa. Y hasta allí, chicos, ¿alguna duda o todo quedó claro? Me mandan un mensaje. Ya, bien, gracias. Entonces, todo quedó claro hasta ahí. Ahora vamos a la epidemiología. Bueno, en países occidentales, ¿no? Tenemos que más o menos es entre 27.7 por cada 100.000 personas, ¿no? Por año. ¿Y cuántos de estos son ingresados al hospital? Un 3.32 casos de estos 100.000 personas al año. Es más común en varones jóvenes que en mujeres, ¿no? Es más común en varones jóvenes. Eso es lo que debemos de aprender de la epidemiología. No hay mucho. Es bastante común en cuanto a enfermedades inflamatorias. Viene esta, luego viene la miocarditis y después la endocarditis infecciosa en cuanto a incidencia. Entonces debemos de estudiarles. Por eso que debemos de estudiar. Y
vamos, es lo importante aquí. Lo que tienen que recordar es inflamación, porque esta es una enfermedad inflamatoria. Entonces, dentro de la inflamación, nosotros vamos a hacer memoria de la inmunidad adaptativa y de la inmunidad innata. Y de la inmunidad innata vamos a ver quiénes son las células cargadas, de la inmunidad adaptativa también quiénes son. Pero vamos a comenzar por la adaptativa, que es la que viene después, pero como es más corta, comienzo con ella. Y aquí está su resumen, ¿no? La inflamación estimula, la inflamación del pericardio estimula la acumulación de líquido, es decir, que aumenta la permeabilidad capilar, entonces va a haber una extravasación de líquido inflamatorio, es decir, con células inflamatorias, y esto van a llenarse en la cavidad pericárdica, haciendo que haya posiblemente un derrame pericárdico, que es la complicación. Bien, la inmunidad adaptativa. Aquí vamos a resaltar el mimetismo molecular. Aquí está. Mimetismo molecular. ¿En qué consiste el mimetismo molecular? A ver, alguien que me pueda explicar. Así, en pequeñas palabras, ¿en qué consiste el mimetismo molecular? Pues espero, tenemos mucho tiempo todavía. ¿Qué es el mimetismo molecular? Aquí tengo la imagen, así que se las voy a explicar con la imagen. Entonces, el mimetismo molecular significa que tienes un microbio que ingresa a tu cuerpo, puede ser un virus, una bacteria, y este va a ser detectado, ¿no? Por células presentadoras de antígeno. El antígeno de este microbio es detectado por esas células y van a ser presentadas a los linfocitos T. Estos linfocitos T, bueno, hacen lo que tienen que hacer, ¿no? Se diferencian a T helper de tipo tal, o si no, un T helper folicular, y lo presentan a la célula B y se liberan anticuerpos. Todo el proceso que ya sabemos ocurre. Pero eso con el microbio. ¿Qué pasa? Este microbio tiene una secuencia de péptidos o de proteínas, tiene una secuencia y a esto le vamos a llamar epítope. Esta secuencia es como una llavecita, ¿no? Que va a tener un ABC, ABC, por ejemplo, vamos a llamarle así, y es muy parecida esta secuencia a una proteína del cuerpo. En este caso sería una proteína del pericardio, ¿no? Algún componente del pericardio es muy parecido a los virus y bacterias que pueden provocar pericarditis. Entonces, el cuerpo eliminó el microbio, pero tiempo después detecta esta secuencia de péptidos en lo que es nuestro, en nuestras proteínas, en el pericardio. Y es por eso que la célula T ataca ya no al microbio, porque ya no está, ya lo erradicó, sino a la secuencia de las proteínas del cuerpo. Y a esto le vamos a llamar mimetismo molecular. Es como un camaleón, ¿no? Se mimetiza. Se vuelve parecido a lo que ya eliminamos. Entonces tenemos linfocitos T autorreactivos. Y esta es una de las características que puede haber en la pericarditis. Este es el primer punto de la fisiopatología. ¿Cómo interviene la inmunidad adaptativa? Precisamente porque puede haber daño directo a estas secuencias de proteínas que son parecidas a las de los microbios. Y a esto le llamamos mimetismo molecular. Listo, ese es el mimetismo molecular. Entonces, por ejemplo, el Coxsackie B, que es uno de los virus de etiología de la pericarditis, tiene una secuencia y esta misma, como ya se radicó, después la detectas en las células del pericardio. Y es por eso que empiezas a atacar al pericardio. Esa es una de las razones. Otra, que es la principal, es la de la inmunidad innata. Y aquí se activa el inflamosoma, ¿ya? Al inflamosoma. Este va a ser como, va a tener un sensor, una proteína que va a detectar, este se le llama sensor, y este sensor se llama NLRP3. Vamos a resaltarlo aquí. Este es el sensor. También vamos a tener una proteína adaptadora, y esta se llama ASC, que es la proteína adaptadora. El otro que les dije es el NLRP, y es de tipo 3. Y la otra parte, son tres partes del inflamosoma, es la caspasa 1, ¿ya? Listo. Estas son las tres partes. Para recordar, el sensor, que es el NLRP3, la proteína adaptadora, que es AFC, y la caspasa 1 son las tres partes del inflamosoma.
Pero ¿cómo se activa el inflamosoma? Entonces allí venimos con los PAMs y con los DAMs, que es más que todo un recordatorio de inmunología, ¿no? Los PAMs, los patrones asociados a patógenos, y los DAMs, los patrones asociados a daño. Tienen sus respectivos receptores. ¿Cuáles son las de los PAMs? A ver, tenemos un mensaje en el chat. Sí, muy bien. Muchas gracias. El mimetismo es cuando un virus o bacteria tiene partes que se parecen a las del cuerpo humano. Sí, muy bien. Y pasa cuando las moléculas son muy simples, que se parecen muchas que están en el cuerpo humano. Exacto. Es tal cual el mimetismo molecular. Entonces, ¿cuál es el receptor de los PAMs? El receptor tipo TOL. Y de los DAMs, el receptor tipo NOT. En los NOT Light Receptor. Sí, muy bien, los TOL. TLR y NLR, respectivamente los PAMs y los DAMs. Entonces, los PAMs son recepcionados por los receptores tipo TOL y estos van a inducir a que se liberen ROS, las especies reactivas de oxígeno. Aquí están. Y los ROS van a actuar en el inflamosoma activándolo. Lo activan el inflamosoma. Gracias a su sensor, ¿no? Este sensor que les decía, el NLRP3. Además, los ROS van a ir por una vía, la JNK y P38, que no es muy importante, pero aquí lo importante es que van a terminar haciendo, que gracias al factor nuclear kappa beta, hay una transcripción de esta proteína, la prointerleucina 1 beta, que es precursora de la interleucina 1 beta. Ya, listo, eso es mediante los PAMs y los TLR. Pero los DAMs, es decir, los patrones asociados a daño, también son detectados por los receptores tipo NOT, y uno de ellos es el NLRP3. Gracias a la catepsina B, que activa también al inflamosoma, juntos con los DAM, son recepcionados por estos receptores tipo NOT, y estos van a hacer ¿qué cosas? Que haya la misma transcripción, ¿no? El factor nuclear kappa beta, y al final se sintetice esta proteína, la prointerleucina 1 beta, que es precursora de la interleucina 1 beta. Entonces, en el núcleo, esto pasa en el núcleo, lo del factor nuclear kappa beta y que sintetiza la prointerleucina 1 beta, provoca la síntesis. No es que directamente sintetice. Esta prointerleucina 1 beta va a salir al citoplasma y gracias a la caspasa 1, que es parte del inflamosoma, y aquí vuelvo a escribir las partes del inflamosoma, el sensor, no sabía que te borraba cómo salía. Luego la proteína adaptadora, es decir, que va a ser como una proteína que va a permitir la unión, ¿no? O la síntesis también de la caspasa 1 a través del inflamosoma. Estas tres partes son del inflamosoma. Entonces, la caspasa 1 que va a hacer va a cortar, va a escindir la prointerleucina 1 beta, convirtiéndola en interleucina 1 beta. Y esta va a salir del citoplasma, va a salir de la célula a hacer de la suya. Así que hace esta interleucina 1 beta. Esta interleucina 1 beta puede provocar la fiebre, ¿no? Actuándole en el hipotálamo, con todas las protalaminas que provoca. Además, va a inducir a que vengan más neutrófilos, monocitos. Además, induce la diferenciación del T-helper a un T-helper 17, y el T-helper 17 también es inflamatorio. Entonces vemos que se exacerba la inflamación del pericardio gracias a esta activación del inflamosoma. ¿Por qué? Por los PAMs y los DAMs. Gracias a los microbios, bacterias, daños directos del pericardio. Y es así como funciona. En esta inmunidad innata vemos que actúan los neutrófilos, que son los principales en venir, en reclutarse, ¿no? Gracias a esta interleucina 1 beta también. Entonces los neutrófilos se reclutan, pero tienen o hacen la netosis, que es esta muerte celular, ¿no? Mueren, liberan el ADN que tienen dentro y además algunas metaloproteínas. Entonces empieza a haber inflamación y daño de todo el pericardio. Los neutrófilos también se desgranulan, empiezan a liberar sus gránulos y estos gránulos tienen metaloproteinasas, MMP8, MMP9 y MPO, que es la mieloperoxidasa. También liberan citoquinas proinflamatorias, además de las que son liberadas por el inflamosoma, que es la interleucina 1 beta, también se liberan por los neutrófilos la interleucina 1 beta, interleucina 6, que también provoca fiebre, y es por eso que una de la clínica de la pericarditis es la fiebre. Puede haber fiebre en la pericarditis.
Interleucina 1 alfa también se libera, interferón alfa y gamma. También los neutrófilos tienen una interacción con las plaquetas, porque los NET, que son las trampas extracelulares de neutrófilos, son como andamios para que las plaquetas puedan allí albergarse, ¿no? Y empezar a ver una hemostasis y hacer coágulos, por ejemplo. Pero no es lo principal aquí, sino que interacciona con las plaquetas también empiezan a liberar ciertos gránulos, ¿no? Y los monocitos también atraen más monocitos, exacerbando la inflamación. Y esto sí, como porque la pericarditis se llama, ¿no?, inflamación del pericardio. Es por eso, precisamente porque en la fisiopatología vamos a tener inflamación, que incluye la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Hasta allí, chicos, ¿alguna duda? Porque eso es la fisiopatología. Muchas gracias. Entonces vamos a continuar. Este es el resumen. Aquí lo tenemos. Les voy a explicar cada parte del resumen. Tenemos las causas, la etiología, que puede ser bacteriana, parasitaria, las infecciones, ¿no? Las infecciones virales, que es la Coxsackie B, ecovirus, parvovirus B19, SARS-CoV-2 también puede provocar. Y el 85%, como les decía, son idiopáticas, que probablemente es viral, no se sabe. Tenemos también otras enfermedades inflamatorias autoinmunes, el lupus y la artritis reumatoide. Otras de las causas, drogas, toxinas, la uremia, radiación, neoplasias, traumas directos, postcirugías, ¿no? Pueden irritar directamente el pericardio. Listo, estas son las causas, vemos, ¿no? Que irritan el pericardio. La posible fisiopatología, como les dije, puede haber un mimetismo molecular, entonces empieza a atacarse estos antígenos que son del cuerpo, autoantígenos, y empiezan esos linfocitos T y B a hacer de los. También tenemos estimulación directa de la inmunidad innata a través del inflamosoma, y esto va a ser gracias a qué? A los PAMs y los DAMs, que son gracias a la infección. Este es el mecanismo, ¿no?, que les explicaba de la inmunidad innata. Y todo esto va a provocar pericardio, inflamación del pericardio. ¿Qué más? Hace que se eleven estos reactantes de fase aguda, PCR, BCG, y pueden verse en el laboratorio un PCR elevado, BCG también. Existe una inflamación e irritación de las dos capas de las hojas del pericardio, esta capa parietal o hoja parietal y visceral, y empiezan a haber un frote que se escucha, y a esto se le va a llamar el frote o roce pericárdico, y se va a escuchar como si estuviera frotando tus manos o el cabello. También va a haber gracias a este frote, inflamación de las capas, y sobre todo de la capa parietal, que es la que siente, la que tiene terminaciones nerviosas, la que va a dar el dolor pleurítico o el dolor torácico, ¿no?, que es tipo pleurítico. Es gracias a esta inflamación e irritación de las capas. Y la capa parietal le va a dar el dolor pleurítico. Tenemos también inflamación del pericardio, que se puede extender hasta el miocardio, y a esto se le va a llamar miopericarditis. Y esto va a hacer que se eleven ciertas troponinas, porque ya estás dañando el pericardio. Las troponinas se elevan cuando estás dañando el miocardio, mejor dicho. También podemos elevar ciertos, el segmento ST, y aquí les voy a explicar esto. Va a haber un estrés del miocardio, va a hacer que haya una alteración en la repolarización del ventrículo, que va a verse, ¿no?, en el complejo de UST, y vamos a ver esta elevación del SP. Y allí les voy a explicar en el diagnóstico cómo va a ser esto, difuso, cóncavo, por qué. ¿Qué más? Vemos que el pericardio puede llegar a una pericarditis constrictiva. ¿Y a qué se debe esto? Y allí les voy a explicar. Las metaloproteinasas como la MP8, MMP9 van a dañar y degradar la matriz extracelular. Y esto al final va a llevar a una remodelación de la matriz extracelular porque lo estás dañando, y va a llevar a fibrosis. Al final lleva a la fibrosis. Y esta fibrosis del pericardio va a ser la pericarditis constrictiva. Entre las capas parietal y visceral van a haber como adherencias fibrosas que que no permiten el movimiento normal del corazón, porque el saco está obstruyendo el movimiento del corazón. Y a esto se le va a llamar la pericarditis constrictiva, que se saquea la fibrosis del pericardio, de las capas parietal y visceral, y la inflamación.
Además, en esta cavidad pericárdica empiezan a acumularse líquido inflamatorio con células inflamatorias, neutrófilos, monocitos. Se acumulan en este espacio y a esto se le va a llamar derrame pericárdico, si es que es más a 50 mililitros. Y si siguieran acumulándose, impidiendo el movimiento normal del corazón, sístole y diástole, vamos a tener el taponamiento cardíaco. Y si siguiera, un shock obstructivo. Bien, muy bien chicos, hasta allí la fisiopatología quedó bien entendida. Muchas gracias. Listo, entonces, la clínica y el diagnóstico. ¿Cuál es la clínica? Como ya les estaba comentando y el por qué fisiopatológicamente, el dolor pericárdico es un dolor precordial, opresivo, puede ser urente, es decir, que te quema. También tenemos que puede irradiarse, es como el de un infarto, puede irradiarse de manera subclavicular, más que todo en la parte izquierda, pero la diferencia con el infarto es que este dolor mejora al inclinarse hacia adelante. Puede ser, a esto se le llama una plegaria mahometana o posición genupectoral, que es así, ¿no? Hacia adelante, más que todo en derrame pericárdico, cuando ya empeora. Pero ese dolor mejora al inclinarse hacia adelante y empeora cuando inspiras o cuando toses. En la inspiración, cuando estás tosiendo, duele más. Entonces, esa es la diferencia del dolor pericárdico, el dolor en la pericarditis y el dolor de angina o el dolor de pecho por un infarto. Esa es la principal diferencia, que la de la pericarditis mejora al movimiento y empeora a la tos o a la inspiración profunda, con respiración fuerte y ya empieza a doler. Pero el dolor del tipo que es opresivo, puede ser urente, también tenemos un dolor pleurítico, ¿no? Tipo punzada, puede haber. Es muy parecido al del infarto. También tenemos otro de la clínica, el roce frote pericárdico. Ya les expliqué por qué, ¿no? Estas capias parietales empiezan a rozarse porque se inflaman y eso permite el sonido. Más que todo en esta línea para externar izquierda y en la expiración se escucha más el frote pericárdico. El derrame pericárdico es la clínica, pero ya se va a ver con un ecocardiograma y puede haber fiebre. Además, en cuanto a los antecedentes de esta enfermedad, vamos a tener de repente un paciente que ha tenido una enfermedad como una gripe, ha tenido malestar, fiebre, tos, posiblemente unas semanas antes, tuvo gripe, ¿no? Y puede ser viral. Y después de una semana viene con pericarditis. Entonces ya estamos indicándonos que la etiología es viral. Si no fuera así, tenemos que detectar la etiología. Tenemos que ver si es que es por tuberculosis, si es que es por una enfermedad autoinmune, si es que es por una neoplasia. Es necesario ver la etiología. Pero si el paciente tiene un antecedente de una gripe, porque él lo determina así, tuvo una gripe hace una semana, entonces ya no es muy necesario, porque ya no estamos inclinando a que es idiopática o viral. Eso es en cuanto a la clínica. Ahora, el diagnóstico, vamos a ver que es 2 de 4. Vamos a recordar eso. 2 de 4. Tiene que haber 2 de estos 4 criterios que les voy a decir. 2 son síntomas y signos. Dolor torácico, el dolor que ya les expliqué, este dolor precordial, opresivo, que se irradia a izquierda, que es muy parecido al del infarto, pero mejora al inclinarse hacia adelante y empeora la inspiración profunda. ¿Sí? Y el frote pericárdico que tienes que auscultar, tienes que escuchar. Listo. Otro de los criterios es el electrocardiograma. Este electrocardiograma vamos a tener, a ver, aquí lo tenemos, una elevación difusa y cóncava. Difusa, ¿por qué? Porque vamos a tener que la elevación, vamos a verla en diferentes derivadas. ¿Sí? Es decir, en un infarto también hay elevación del segmento ST, pero es más que todo en derivadas contiguas, en 1-2, en 2-3, puede ser incluso hasta 3, pero seguida. En cambio, en la pericarditis es difuso, puede estar en la derivada 1-2, en la B1, B2, ABL, ABF, cualquiera, y es en la mayoría. Entonces tú no estarías pensando que es un infarto masivo, ¿no? Que todo el corazón se le infartó, no, sino que más que todo es una pericarditis. Y cóncava, ¿por qué? Porque esta elevación va a ser más que todo como una carita feliz, cóncava. Entonces, aquí puedes ver un poquito, ¿no? Pero aquí lo tenemos más claro, cóncava, elevación LZ. En cambio, en el infarto es más que todo convex, es así como una caricatriz.
Entonces en la pericarditis vamos a recordar una carita feliz. Es difusa y cóncava y puede haber también un descenso del pedo. ¿No? Un descenso. Acá no hay descenso. Un descenso del pedo. Y eso es lo que vamos a ver en el electrocardiograma. Si hay cambios en el electrocardiograma, entonces vamos a ver que es un criterio positivo para pericarditis. Uno de los criterios. También hay dolor torácico, etc. Y otro de los criterios es este derrame pericárdico nuevo que vamos a detectar por la ecocardiografía, más de 50 mililitros de líquido en la cavidad pericárdica ya nos indica un derrame pericárdico. Y ya está, si tienes más de dos de esos cuatro, entonces tiene pericarditis. Después de diagnosticar, ver la causa, tenemos que ver si es que se va a hospitalizar o no. ¿Y cuáles son esos criterios? Vamos a ver criterios de riesgo. Criterios mayores, fiebre más de 38, un curso subagudo, un derrame pericárdico severo o ya incluso un taponamiento cardíaco, y luego vamos a ver los síntomas, falta de respuesta a tratamiento con AINES después de una semana, o predictores menores, que van a ser la miopericarditis, lo que les decía, que eleva troponina, porque ya está dañando el miocardio, y el tratamiento previo con inmunosupresores o con anticoagulantes. Estos cualquiera, uno sea mayor o menor, indica un ingreso hospitalario. Ya. Y un poquito del tratamiento, para que lo vean aquí. La primera línea, vamos a tener los AINES, puede ser ibuprofeno. La colchicina, en cuanto si es una pericarditis recurrente, solo si es recurrente, y vamos a restringir el ejercicio. Ese es el tratamiento principal. Ya luego las segundas líneas, si es que fueran enfermedades autoinmunes con glucocorticoides, podemos tratar. Si estuviera un derrame pericárdico, podemos hacer una pericardiocentesis. Y si estuviera una pericarditis constrictiva, que ya es más que todo crónico, vamos a hacer una pericardiectomía. Pero eso lo vamos a ver después. Entonces, en el tratamiento hay que recordar esto. Vamos a borrarlo. En el tratamiento vamos a recordar que le vamos a dar AINES, ibuprofeno. Podemos darle colchicina si es que es recurrente, es decir, que ha recaído el paciente, y vamos a restringir el ejercicio. ¿Por qué la colchicina? La colchicina tiende a meterse dentro de los leucocitos en mayor cantidad y esto impide que haya una quimiotaxis de los neutrófilos, es decir, que se empiezan a reclutar más neutrófilos. Y tú, mediante la fisiopatología, has aprendido que los neutrófilos son importantes en la inflamación del pericardio. Entonces, si no los estás reclutando, disminuyes la inflamación. Es por eso que se usa la colchicina, porque disminuye el reclutamiento de los neutrófilos. ¿Ya? Y bien, las complicaciones. La pericarditis constrictiva. Pero antes de explicarles esto, me confirman que todos están entendiendo, chicos. Si no puedo repetir, de repente, algún caso clínico quieren que haga, que les explique. ¿Cómo podría venir algo? Ya, listo. Entonces, continuamos. Pericarditis constrictiva. Yo les dije que empieza a haber una fibrosis y adherencia de estas capas parietales, lo que va a impedir que el corazón se mueva normalmente, gracias a que el pericardio está duro, ¿no? Empieza a endurecer. Esa es la pericarditis constrictiva. Constriñe el corazón, no lo permite moverse bien. Como consecuencia de procesos inflamatorios, los mismos de la pericarditis aguda, puede producirse gracias al engrosamiento, la fibrosis y la calcificación del pericardio. ¿Ya? ¿Qué pasa aquí? El pericardio empieza a engrosarse. Voy a dibujar. El pericardio empieza a engrosarse y no permite el movimiento normal del corazón. Es decir, el llenado normal del corazón. La diástole, que van a ver el llenado de los ventrículos, de las aurículas, de todo, no va a ser llevada bien. No va a haber un buen volumen en la diástole, volumen diastólico. Entonces, en la expiración vamos a ver los procesos de inspiración y expiración. En la expiración, es decir, cuando ya botamos el aire va a ver normal. Todo va a estar normal, ¿ya? Eso en el corazón. Pero en la inspiración vamos a tener que no el llenado, porque viene el llenado a partir de la vena cava superior e inferior, empieza a llenar la aurícula derecha y tiene que llenar el ventrículo derecho. Pero el ventrículo derecho no va a poder expandir. ¿Por qué? Porque el pericardio está impidiendo esto. Está duro y impide que el ventrículo se expanda. Entonces, afecta la diástole. La pericarditis constrictiva afecta la diástole, al llenado.
Y si afecta el llenado, no va a haber un buen volumen sistólico, porque si no llenas lo suficiente, no vas a poder eyectar lo suficiente. Entonces no empiezas a llenar bien y no puedes eyectar bien. Eh, entonces, el volumen que viene de la sangre en la inspiración entra, ¿no? Entra, pero no puede llenar. Entonces, se va a empezar a acumular aquí, en las venas. Se acumula, que no puedes llenar bien estas cavidades. No hay suficiente. Y aquí va a haber un aumento del retorno venoso y por lo tanto un aumento en la presión venosa y sobre todo la presión venosa yugular. Y a esto le vamos a llamar el signo de Kussmaul. Signo de Kussmaul, acuérdense. ¿Qué va a pasar? En la inspiración no va a haber un aumento de la presión venosa yugular, que es aquí, en la inspiración, precisamente porque va a haber un aumento del retorno venoso, va a haber éstasis sanguínea aquí, van a empezar a acumularse. Y además del signo de Kussmaul también vamos a tener síntomas de una insuficiencia cardíaca derecha. ¿Por qué? Porque empieza a haber un aumento del retorno venoso y acumulación de sangre aquí en las venas, cava superior e inferior. Y esto va a llevar a una insuficiencia cardíaca derecha, estos síntomas, que va a ser hepatomegalia, un aumento de la presión venosa yugular, etc. Todos estos síntomas de edemas, ¿no? En la parte sistémica. Pero como les decía, el aumento de la presión venosa yugular en la inspiración va a ser el signo de Kussmaul. Entonces, como el ventrículo derecho no va a ser llenado bien y no puede moverse hacia afuera, va a empezar a moverse hacia adentro. Va a mover el septum interventricular. Esto se mueve hacia acá, en las tachitas, y se mueve. Y esto provoca que el ventrículo izquierdo no se llene bien. Y si no se llena bien, no va a haber un buen volumen sistólico. Entonces la presión arterial sistólica, que ayer vimos hipertensión arterial, cuáles son mediante qué está regido la presión arterial sistólica, que es mediante el gasto cardíaco, y el gasto cardíaco mediante el volumen sistólico, el volumen de eyección. Entonces, si disminuye el volumen de eyección, disminuye el gasto cardíaco y la presión arterial sistólica. Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber un pulso paradójico. Este pulso paradójico va a ser esta disminución de la presión arterial sistólica mayor o igual a 10 milímetros de mercurio. 10. H, G. Ese es el pulso paradójico. Pero este pulso paradójico va a ser esta disminución de la presión arterial sistólica en inspiración. Acuérdense, en inspiración. Todo pasa durante la inspiración. ¿Por qué? Como les dije, el ventrículo derecho empieza a expandirse hacia adentro, el septum interventricular disminuye la cavidad del ventrículo izquierdo, por lo tanto llena menos el ventrículo izquierdo. Entonces bota menos. Menos volumen de eyección, menos gasto cardíaco, menos presión arterial sistólica. Menor a bueno, va a disminuir estos 10 milímetros de mercurio en inspiración. Y es así como en la pericarditis constrictiva va a haber estos síntomas, el signo de Kussmaul, el pulso paradójico, síntomas de insuficiencia cardíaca derecha, ¿sí? Y el taponamiento cardíaco, que es ya la complicación del derrame cardíaco, derrame pericárdico, mejor dicho, vamos a diferenciarlo de la pericarditis constrictiva. La pericarditis constrictiva es este engrosamiento y fibrosis del pericardio. En cambio, el taponamiento cardíaco va a ser gracias a que el derrame pericárdico ha aumentado y empieza a tener una mayor presión dentro del corazón o intracardíaca. ¿Por qué? Porque estás taponando prácticamente, estás obstruyendo el movimiento igual del corazón, pero ya no durante la inspiración, sino que es seguido, porque es un derrame pericárdico masivo, viene más líquido en la cavidad pericárdica. Es secundario al acúmulo de líquido en el saco pericardio. Este es el taponamiento cardíaco. Si el taponamiento cardíaco se empeora, podemos tener un shock obstructivo. Entonces, aquí tenemos una triada en el taponamiento cardíaco. Esta triada es la triada de B. Como les dije, aquí encima de Kussmaul, la ingurgitación yugular es muy parecida. Tenemos que aquí algo está taponando el corazón
no hay un buen llenado del ventrículo derecho, entonces empieza a haber una acumulación en las venas, ¿no? Vena cava superior e inferior. Empieza a acumularse y esto va a ver que haya una ingurgitación yugular, este engrosamiento o distensión de la vena yugular. Entonces va a haber un aumento de la presión venosa yugular. Pero ya no es como el signo de Kussmaul, no es signo de Kussmaul positivo, sino que esto es en todo, en inspiración y expiración, es continuo. ¿Por qué? Porque el taponamiento cardíaco no solo impide en inspiración, sino también en expiración. Entonces aumenta la presión venosa yugular y se va a ver como una ingurgitación yugular. Este es uno de los puntos de la triada de Beck, son tres, ¿no? Triada. La hipotensión disminuye la presión arterial precisamente porque no hay un buen llenado diastólico, por lo tanto, no hay un volumen suficiente sistólico, porque pasa, ¿no? Pasa ya y luego vuelve. Ciclo cardíaco. Entonces, en el ventrículo izquierdo no va a haber un buen volumen sistólico, disminuye el gasto cardíaco, y si disminuye el gasto cardíaco por la fórmula que les expliqué ayer, disminuye la presión arterial. Entonces, tenemos hipotensión arterial, disminuye la presión arterial. Y el tercer punto de esa triada son los ruidos cardíacos disminuidos o abolidos. ¿Por qué? Es como si estuvieras escuchando el corazón dentro de una bolsa de agua, líquido, ¿no? Entonces, el agua o líquido no permite que escuches bien los latidos cardíacos. Es por eso que los ruidos cardíacos van a estar disminuidos o abolidos, dependiendo de cuánta cantidad de líquido hay en la cavidad pericárdica. Y esa es la tríada de Beck, chicos. Ingurgitación yugular, hipotensión y los ruidos cardíacos disminuidos o abolidos. Y es así por el porqué de cada uno. Vamos a ver. Bien, entonces vamos a ver las conclusiones y si tienen algunas preguntas. Entonces, la pericarditis aguda tiene un origen inflamatorio. Puede manifestarse ¿por qué? Por este dolor pleurítico, el dolor opresivo, precordial, que puede irradiarse por la izquierda, etc. Puede tener fiebre, hay roce pericárdico y es más o menos indicador de pericarditis. Y su principal complicación es el derrame pericárdico. Diagnóstico se basa en la clínica, en antecedentes, en el electrocardiograma, en la ecocardiografía y puede haber resonancia magnética para distinguir entre una pericarditis constrictiva y una pericarditis aguda. Y el tratamiento vamos a tener en pericarditis aguda, ya tenemos los AINES, si es recurrente la colchicina, vamos a restringir el ejercicio. Si fuera un taponamiento cardíaco, vamos a hacer una pericardiocentesis, que es prácticamente extraer el líquido de la cavidad cardíaca. Y si fuera una pericarditis de la cavidad pericárdica, si fuera una pericarditis constrictiva, vamos a hacer una pericardiectomía, que es sacar esa parte enferma del pericardio. Es una pericardiectomía. Bien, chicos, eso es todo. ¿Alguna duda? A ver, chat, en el chat. Más casitos clínicos. A ver, por ejemplo, viene un paciente que te dice, ¿no? Tiene un antecedente a ver, de tener fiebre, fiebre hace unos días, malestar tos, estornudos, síntomas de resfriado. Y dice, hace unas semanas tuvo eso. Y ahora viene a tu consultorio con este dolor. Tú piensas que es un infarto, porque lo primero que haces cuando viene un paciente con dolor torácico es hacer un electrocardiograma, precisamente porque puede ser un infarto y es muy parecido. ¿Y qué pasa? Empiezas a hacer el electrocardiograma. Y en el electrocardiograma ves esta elevación difusa del ST. Y allí preguntan, ¿no? ¿Por qué la pericarditis en el electrocardiograma es difuso? Difuso precisamente porque vas a ver esta elevación del ST en varias derivadas. Puedes verla en la 1, 2, 3, no como en el infarto que es continuo, que te indica en dónde está el infarto, derivada 1 y 2, en dónde, 2 y 3, 3 y 4, B1, B2, y esto te indica en qué parte del corazón está. ¿Y por qué en el pericarditis es difuso? Aquí tengo la imagen. Va a haber una alteración en esta repolarización ventricular, pero ya es todo, ¿no? Todo, porque el pericardio va a estar afectando todo, precisamente porque se extiende también al miocardio. Entonces, esto altera esta repolarización del ventrículo, esta contracción, y esto va a hacer que haya una elevación difusa del ST. Ya no como en el miocardio, que no puede moverse cierta parte o está afectada cierta parte, sino que en la pericarditis está afectado todo el miocardio.
todo el miocardio se puede afectar, mejor dicho, gracias a esta pericardio. Y es por eso que es difuso. A veces se le llama difuso y cóncavo, precisamente porque es como una carita feliz. Entonces, siguiendo con el caso clínico, vemos que el paciente viene con fiebre, con malestar general, síntomas de una gripe de hace una semana. Viene con dolor torácico, fiebre, baja, porque no lo vamos a hospitalizar ahorita. Fiebre, dolor torácico. Entonces, tú lo primero que tienes que hacer es un electrocardiograma, porque piensas que es un infarto. Entonces, haces en el electrocardiograma, ves esta elevación difusa del segmento ST y también puedes ver disminución del PR. A ver, una preguntita. Disminución del PR, del segmento PR. Entonces ya tú ves, dices, puede ser una pericarditis. Y ya le das un punto del criterio del electrocardiograma. Tiene dolor torácico, entonces son 2 criterios. Y con 2 criterios de 4 ya dices que es pericarditis. Tratas con AINES, con ibuprofeno, prácticamente le das ibuprofeno, si no lo hospitalizas, lo mandas a su casa, le dices no hagas ejercicio, eh, toma el ibuprofeno y ya está. Así es como se trata la pericarditis. Si tuviera fiebre mayor de 38 o de repente haber consumido un tratamiento inmunosupresor, ya es un criterio, un predictor de riesgo. Entonces ya ahí tenemos que hospitalizar. A ver, otra consulta. Dice, si un paciente tiene antecedente de inmunosupresión, igual pienso que la etiología principal es viral o hay otra etiología. Si es inmunosupresión principalmente es VIH. Y al VIH siempre está agarradito de la mano de TBC. Y en países de desarrollo, la TB es la principal causa, antes que la viral, si es inmunosuprimido. Luego le siguen el histoplasma capsulatum y eso. ¿Sí? Bien, chicos. Entonces, ¿alguna duda? Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, prenda su camarita para poder tomar una captura y dejar de compartir.